En El Arranque, la entrevista del día. Bien, continuamos en El Arranque en este lunes 29 de septiembre. Vamos a conversar con Facundo Aveiro, quien es secretario general personal de Industrias Químicas y Petroquímicas. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente. A propósito, para iniciar un poquito la charla, digo, ¿qué influencia observás acerca del panorama económico actual y a corto plazo de cara a las próximas elecciones del país? Digo, ¿qué influencia puede tener sobre la industria? Yo creo que la influencia que puede tener sobre la industria es bastante importante, ¿no? Pero lo que más me preocupa es la influencia que puede tener en los trabajadores. Ojalá tenga una influencia positiva a todo lo que está pasando. Uno tiene una visión más negativa de la cosa, donde los trabajadores todavía siguen con un salario atrasado, que jamás han subido como pedo de buzo, como decía el presidente de la Nación cuando era panelista de distintos programas. Entonces estamos acá a la espera. Los trabajadores empiezan a ver que la libertad de la que se les habló no fue tal, que en todo caso por ahí era para los empresarios, para algunos empresarios más que para otros, pero para el trabajador no, esa libertad no llegó. A los salarios no ha llegado la libertad de la negociación, por así decirlo, donde hay muchos gremios que tenemos una pauta salarial con un acuerdo salarial que es, mejor dicho, superior a la pauta y no se nos homologan los acuerdos. Entonces, desde ahí la vemos con mucha preocupación. Hace unos meses el gremio cerró un acuerdo paritario con ajustes trimestrales por IPC acumulativo, pero además está el objetivo que, según mencionaste en algún otro medio, hay un compromiso para mejorar condiciones laborales. Digo, ¿eso está ocurriendo o obviamente los salarios bajos están siendo afectados, ¿no? por la situación macro del país? No, la verdad que la situación macro afecta todo lo que tiene que ver con el salario y con las condiciones de trabajo. Hoy en día nos encontramos discutiendo con muchas empresas, llevando adelante un trabajo mancomunadamente entre comisiones internas y sindicatos, para tratar de no perder conquistas que ya llevan décadas instaladas. Y todo esto es por el contexto económico y político que tenemos. Mencionaste la situación de las empresas. Digo, ¿qué ocurre con las pymes, ¿no? Que también están cada vez más ahogadas. Las empresas pymes están ahogadas no solo en la actividad química y petroquímica, sino en la general, ¿no? Uno cuando habla con compañeros trabajadores de otras actividades que trabajan en pymes, todos nos comentan lo mismo. O sea, todos hacemos el mismo comentario. No hay trabajo, la recesión ha golpeado fuertemente a las pymes, entonces es bastante complicado. Por un lado uno hace un esfuerzo para lograr mejores paritarias, mejores condiciones salariales y demás, pero por el otro vemos que la situación es bastante compleja, ¿no? Y ni que hablar algunas actividades en particular que se ven profundamente afectados por el ingreso de productos de afuera. ¿Qué lectura haces de la sensación de lo que se respira en la calle, ¿no? Digo, está cerca de cumplir 2 años la gestión de Javier Milei. Y en algún momento se hablaba que la gente no iba a tolerar, o por lo menos lo iba a hacer hasta un cierto punto. ¿Qué ves en la calle vos? Yo veo en la calle y en las fábricas que muchos trabajadores que venían tolerando y venían aguantando, es como que empiezan a ver que nos acercamos a los 2 años, empiezan a ver que algunas medidas que se han tomado han sido para beneficiar a ciertos empresarios, pero como trabajadores siguen a la espera. Entonces ahí es donde vemos un poco algunos resultados políticos últimos que hubo en las elecciones y de donde entiendo que el gobierno se agarra la cabeza, ¿no? Pero vuelvo al tema con el que inicié la nota hablando. Esto pasa por una cuestión salarial.
creo yo. Hoy el trabajador no le alcanza. Si bien es cierto que la inflación, después del enorme salto en dólares que han pegado los precios, después del salto la inflación naturalmente tendió a estabilizarse en torno a un 1%, un 2% menos, pero lo cierto es que eso no es un beneficio real que perciba el trabajador, ¿no? En su bolsillo, en su economía diaria. Acá deben liberar las paritarias. Las paritarias deben ser libres y el gobierno tiene que homologar lo que las cámaras empresarias con los sindicatos, con los gremios pacten. Ya que se habla tanto de libertad, bueno, deben quedar liberadas las paritarias. Con este panorama, ¿qué rumbo crees que puede tomar la economía? Yo creo que estamos en una suerte de bola de nieve, donde la situación que estamos viviendo se va acrecentando. Si uno mira, por ejemplo, el uso de la capacidad instalada de toda la industria en general, vemos que viene descendiendo. No se viene viendo una mejora y no hay una decisión política del gobierno de decir, bueno, vamos a corregir los salarios, y perdón que sea tan reiterativo, pero creo que ahí está el fondo de la cuestión. No hay una política tendiente a corregir los salarios, mejorar los salarios, y eso volvería a motorizar la economía. Entonces, con la visión que tiene el gobierno de que cada vez los salarios rindan menos y alcancen cada vez menos, y es complicado el horizonte mundo. Leí por ahí también que decías que hay un sindicalismo que lucha pero que no acierta los golpes. Digo, ¿en qué posición está, Facundo? Hay un sindicalismo que ha luchado, que pareciera dar manotazo de ahogado, opiniones al aire, porque hasta hemos visto cómo después de cada movilización, de cada acción que ha pretendido llevar adelante la CGT, el día D es peor para el movimiento obrero. O sea, el gobierno, el ejecutivo, lejos de recular y de buscar negociar, se ve que interpreta alguna debilidad en cada acción que lleva adelante la CGT, por eso el día después pisa el acelerador con medidas, ¿no? Yendo más a fondo contra las obras sociales, yendo más a fondo contra los convenios colectivos y contra otras cuestiones. Yo creo que acá es fundamental el recambio que puede haber en la CGT, la renovación de autoridades, para que yo soy de la idea de que haya un solo secretario general y que ese secretario general venga con ideas nuevas, ideas modernas. Yo digo siempre que no vamos a abandonar el folclore de la movilización y de los paros y demás, porque tiene que ver con nuestra historia, con nuestra idiosincrasia, con nuestra historia de lucha y de logros, pero a eso hay que complementarlo fuertemente con una visión más moderna. Nosotros, por ejemplo, ahora casualmente estamos acá en el sindicato haciendo un curso de capacitación para, hoy vinieron más de 120 delegados, mañana vienen otros 120 delegados, porque entendemos que ese es el camino, que la sociedad cambió y el sindicalismo no puede quedar como una institución tirapiedras, nada más, ¿no? Sin la movilización, el marcho, el folclore, debemos complementarlo con la acción, formación y preparación de delegadas y delegados para estar a la altura de lo que se viene, y creo que eso es lo que tiene que ocurrir en la CGT, para que el sindicalismo deje de dar manotazo de ahogado. ¿Y recuperar esa credibilidad pasa por renovación de caras solamente? ¿O algo a nivel estructural, pienso? Yo creo que el rostro que esté conduciendo la CGT va a ser fundamental para esto, pero es, como decís, tiene que ver con algo más estructural, ¿no? Y creo que se siente una necesidad de parte del movimiento obrero, porque el movimiento obrero ha entendido que ha perdido el apoyo mayoritario de muchos trabajadores, y ha sido por las caras que ya estaban con un desgaste natural, el discurso que llevaba adelante la CGT, que yo digo siempre se había alejado el último tiempo del discurso de Perón y se había acercado a discursos que venían más de la izquierda, y eso uno interpreta que nos ha alejado
de los trabajadores y más que nada de los trabajadores jóvenes, que hemos como últimamente, nos guste o no, se han acercado más a la derecha. Y a propósito de esto que mencionas, la polarización entre la derecha, pensar en el kirchnerismo, ¿cómo atravesás? Debe ser más difícil, ¿no? Porque es mucho más heterogéneo el campo, ¿no? Como para poder, apuntar a esto de la credibilidad y lo que piensa la gente del sindicalismo, ¿no? Sí, yo creo que ahí también, yo creo que la sociedad no ha visto resultados tampoco, ¿no? De parte del movimiento obrero. Y además tengamos en cuenta que es un movimiento obrero que tiene un alcance de representatividad que no es el mismo de los años 70. Hoy en día podríamos decir que la mayoría por ahí de los trabajadores están por fuera del sistema, que aparecen estas nuevas modalidades de trabajo como de pedido ya, Uber y demás. Entonces el movimiento obrero hoy no es representativo como era de esa época, donde los propios gremios que estaban a la cabeza también tenían una representatividad bastante importante. Entonces desde ahí es que el movimiento obrero no está atendiendo ciertos problemas laborales que padece la sociedad porque no están bajo su paraguas, no son trabajadores sindicalizados. Y ahí es que creo que tiene que buscarle el sindicalismo, la CGT, la vuelta de tuerca a este tema. Es muy difícil pensar en que con la proximidad de las elecciones haya una reforma laboral, pero en algún momento se va a tratar, ¿no? ¿Cómo están preparados, ustedes en ese sentido? Nosotros sabemos que, hay una reforma laboral que está en curso, más allá que está discutida, de que algunos artículos estén discutidos en la justicia, ¿no? Y será la justicia quien dirá si son inconstitucionales o no. Entendemos que hay una reforma laboral que se tiene que tratar, pero entendemos que no es el momento. Hemos visto cómo en otros países donde han podido llevar adelante reformas laborales de una u otra forma, pero ha sido en otros contextos donde la economía andaba, donde las fábricas producían y donde había un marco para discutir. Porque el marco que tenemos para discutir una reforma laboral, lo único que van a hacer, es pretender bajar salarios y flexibilizar, ¿no? Y cuando vemos un poco los puntos que nos propusieron y que llevó adelante el gobierno como reforma laboral, como modernidad laboral, vemos que son puntos que incluso el propio FUNE de Rioja desde los años 90 venía proponiendo exactamente los mismos puntos, que desde los 90 hasta acá se han aplicado en Francia, en Italia, en Alemania, en distintos países, y no ha sido un beneficio ni para los trabajadores ni para la sociedad en su conjunto. Por el contrario, por eso luego muchas de estas reformas que fueron implantadas quedaron sin efecto, ¿no? Las tuvieron que retrotraer por el perfil que se daba para las industrias, para las empresas de servicios y para los trabajadores. Nosotros estamos dispuestos a discutir una reforma laboral, pero en el momento que debe ser. Nos parece que hoy en día el trabajo es suficientemente poco. El trabajador tiene salarios de subsistencia como para atender una reforma laboral que todavía baje el salario, baje más los costos y demás. Bien, Facundo, te agradecemos haber tomado contacto con nosotros aquí en El Arranque con Radio Sónica. Te mandamos un abrazo grande y que tengas una buena semana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos. Era Facundo Aveiro, secretario general del personal de Industrias Químicas y Petroquímicas aquí en El Arranque. Cada mañana, Maxi Lecky y un gran equipo analizan lo que pasa y toda la información del día. El Arranque. Todo lo que tenés que saber por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.